quiero llevarte a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por favor, si tienes allí la escritura, la Biblia, ábrela allí en tu hogar y puedes leer conmigo estos dos textos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Seguramente en esta cuarentena has tomado algunos espacios para reflexionar, para pensar, y quizás esa reflexión ha estado centrada en la vida. Seguramente has pensado hasta aquí cómo has llevado la vida y quizás qué pasará con mi vida de aquí en adelante. Déjame decirte que este pasaje tiene algunas descripciones muy puntuales acerca de la vida en la comparación que le hace como una carrera. Y de eso quiero que reflexionemos en este momento, de la vida como una gran carrera. La comparación que hace allí el apóstol del libro de los Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Notifica eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa expresión por delante me lleva a pensar que esta gran carrera de la vida es una carrera de largo alcance, no es una carrera que está determinada a 100 metros, es una carrera de largo alcance. Las carreras de largo alcance están entre 5.000 metros y 42 kilómetros, que son las llamadas maratones. Por eso es importante entonces que en esta carrera de largo alcance, que es la vida, la comparación que hace aquí, tengamos algunos principios que el mismo pasaje nos advierte. Y por favor puedes observar conmigo que el texto número 1 comienza diciendo por tanto, es decir que enlaza el capítulo 12 con el capítulo 11, pero lo enlaza ¿para qué? Para decirnos, en primer lugar, que en esta gran carrera de la vida debemos tener en cuenta los testigos que están en gran nube acompañándonos. Lee conmigo, por favor. Por tanto, teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Acaso son nuestros vecinos? ¿Acaso es nuestra familia? ¿Acaso son los hermanos de la iglesia? Déjame decirte que estos testigos que están aquí son las personas que ya participaron de esa gran carrera y que están puestos como testigos, evidenciando que es posible llegar a la victoria en esta gran carrera. En este caso puntual está hablando de los grandes héroes de la fe, aquellos hombres como Abraham, aquellos hombres como Moisés, aquellos hombres como Elías, que participaron de esta gran carrera de largo alcance y fueron victoriosos. Y hoy están como testigos para que tú y yo los tengamos en cuenta. Hoy me están diciendo a mí que es posible ser victorioso en esta vida, en esta gran carrera, si dependemos de Dios, si confiamos en Él, si ponemos nuestra fe en Él. Ellos nos gritan a voces con su propia vida las experiencias de bendición, las experiencias aún en medio de las luchas, donde Dios les fortaleció y hoy pueden presentarse como testigos para nuestra vida y decirnos, es posible ser victoriosos en esta carrera de largo alcance. Pero este no es solo el principio único que se encuentra en este pasaje. Mira por favor que seguido de decirnos que hay una gran nube de testigos, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. En segundo lugar, es importante que corras esta carrera de la vida livianamente, es decir, libre de todo peso y del pecado que nos asedia. Me llama la atención que estipula dos aspectos, peso y pecado. Lo que indica entonces que hay algunas cosas
que traen peso y que no precisamente es pecado, pero pesan, y el llamado es a correr livianamente. Cosas como que, en esta cuarentena, uno de los aspectos que seguramente estás disfrutando y hasta luchando, podríamos decir, es compartir con tu familia. Es quizás menguar esa intención con el trabajo que trae peso, que muchas veces está afanando nuestras vidas y que ahora, por la cuarentena, has tenido que bajarle los niveles de aceleración a esa intensidad de trabajo. El trabajo en algún momento puede ser peso. Y qué bendición que hoy, a la luz de ese mismo recogimiento, tengamos que evaluar que para correr la vida necesitamos menguar a ese peso. Pero no solamente es el peso, sino el pecado. Y observa que dice que nos asedia, es decir, está interviniendo todos los días de nuestra vida para que participemos de él. Pero en la parte espiritual es importante que desechemos, que nos despojemos. Y la única manera de despojarnos del pecado es para el cristiano confesar su pecado, es arrepentirse. Y para aquel que no conoce del Señor, es poder entregar su vida a Él, es poder llegarse a Cristo y reconocerlo como su Salvador. Pero no solamente el tener en cuenta la gran nube de testigos como motivadores de esta gran carrera, no solamente despojarnos del peso y del pecado como una acción de correr livianamente, es notificada en este pasaje, sino que en tercer lugar también se estipula que debemos correr asidos de la paciencia. Dice la parte final del versículo 1 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Notifica allí que es la paciencia aquel elemento que fortalece nuestras vidas en medio de esa carrera de largo alcance. Cuando los atletas están participando de una maratón, seguramente cuando van en el kilómetro 20, quizás en el 30, sus fuerzas empiezan a agotarse. Y es allí donde la paciencia, es allí donde la fortaleza, es allí donde el soportar ayuda para que puedas continuar. Pero hablando de la paciencia particularmente, es bien interesante que la palabra de Dios nos advierte y nos estipula que es una virtud de Dios. Dice en Gálatas que es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, que la paciencia no la produces tú ni la produzco yo. La produce el Espíritu Santo. Y por eso es necesario entonces que a través de una relación espiritual con el Señor, tú puedas recibir paciencia. Pero no solamente la grande nube de testigos como motivadores, no solamente el correr livianamente, libre de peso y del pecado, no solamente tomar la paciencia como esa virtud necesaria para soportar y esperar, se hacen necesarios en esta gran carrera de la vida, sino que también, dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Y creo que este es el punto más preponderante de esta gran carrera. Y es correr teniendo la mirada puesta en Jesucristo. Definitivamente no hay otro elemento, definitivamente no hay otra meta, definitivamente no hay otro aspecto más trascendental para la bendición, para la victoria de esta carrera de la vida, que poner la mirada en Jesucristo. Toda carrera tiene un trayecto, toda carrera tiene un camino, y es bien importante notificar aquí que la misma Biblia advierte que Él, Cristo Jesús, es el camino. Eso indica entonces que no solamente es tu mirada, sino la propia vida inmersa en Jesucristo. La concentración de mi vida tiene que estar ubicada en Cristo Jesús. Ahora, viene a mi mente aquella escena cuando Pedro
está en la barca y están atribulados los discípulos, hay una gran tempestad y aparece Jesús. Para ellos fue un espanto. Y Pedro osadamente dice: si eres Jesús, permite que yo vaya hacia ti. Y Cristo le dice: ven, desciende. Pedro entonces desciende y empieza a caminar por las aguas. Pero en ese instante ocurre algo interesante. Y es que Pedro quita la mirada de Jesús y la pone en las grandes olas que se estaban levantando, en los grandes vientos que se estaban experimentando. ¿Y qué sucedió entonces? Dice la Escritura que Pedro empezó a hundirse. Y fue allí cuando el propio Cristo lo toma y lo rescata, para luego hacerles un llamado de atención diciéndoles: hombres de poca fe. Y es que es la fe en Jesús la que determina definitivamente que estoy poniendo mi mirada en Él. Por eso no se trata de correr a la aventura. Y quizás, como dije al comienzo, has estado reflexionando en la vida. Y quizás estás pensando: ¿qué va a pasar con mi vida? Déjame decirte que estos 4 principios que he tratado de explicarte en esta ocasión están determinando la victoria en la gran carrera de la vida. Ten en cuenta que hay otros que ya participaron de esa carrera y por la fe en Cristo fueron victoriosos. Ten en cuenta que correr livianamente indica desprenderme del pecado a través de la fe en Cristo. Ten en cuenta que es la paciencia, aquella virtud que puedo obtener por la fe en Cristo. Y ten en cuenta que es Cristo mismo puesto como aquella gran meta que yo sigo en esta gran carrera para que desarrolle la fe en Él. Quiero invitarte entonces para que en estos días ubiques y te concentres en Cristo Jesús como el gran sustentador. Porque es eso lo que dice el versículo 2. El autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor permita que en estos días de tanta convulsión, de tanta dificultad, puedas colocar tu fe en Jesucristo para ser victorioso en la gran carrera que es la vida. Dios te bendiga. Dios, gracias. Gracias, Dios, por tener cuidado de nosotros. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Dios, por mostrarnos en tu palabra que la vida es como una gran carrera, pero es una carrera que nos lleva a la victoria cuando tenemos en cuenta los principios que tú mismo has estipulado para ser victoriosos en esa carrera. Ruego, oh Dios, que estés llevando estos principios al corazón de cada uno. Ruego, Dios, que estés llevando esos principios a mi corazón y que juntos, Dios, en medio de estas circunstancias que vivimos, entonces podamos continuar adelante en esta gran carrera de largo alcance. Confiamos, Señor, que nos llevarás a donde tú, Dios mío, has estipulado la gran eternidad. Y por eso te pedimos, Dios, que intervengas con todo tu poder, con toda tu gracia, con toda tu misericordia, Señor, y nos capacites para seguir adelante en esta gran carrera. Muchas gracias, Señor, por el poder de tu palabra, por la gracia tuya y por la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Veo un pueblo que aún permanece. Viene atravesando el desierto y saliendo de camino esclavo. Pues Sion espera del otro lado.
ti. Dulce Israel, el precio fue por ti. Dulce Israel, el precio fue por ti. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, está aquí. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, está aquí. Los jardines germinan y su sangre los sustenta. Y al camino que anda, hoy sus hijos lo guían. Dulce Israel, el precio fue por ti. Dulce Israel, el precio fue por ti. Dulce Israel, el precio fue por ti. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, está aquí. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, está aquí. Su gracia es más grande que mi